Muy buenas tardes. Es un gusto para mí poder presentar esta siguiente webinar que se enmarca en el trabajo del Comité de Educación Continua de la Sociedad Chilena de Cardiología. Junto a nosotros en esta ocasión vamos a revisar las guías europeas de cardiología del deporte y del ejercicio en pacientes con enfermedad cardiovascular. Para ello nos acompaña la kinesióloga Rosario López, quien tiene una formación especial en fisiología clínica del ejercicio, trabaja en la red salud de la Universidad Católica y sus áreas de interés son rehabilitación cardiovascular, es presidenta actual de la Sociedad Chilena de Kinesiología, de kinesiología con orientación cardiológica, y es miembro activo del Departamento de Prevención Cardiovascular. Además, estará con nosotros la kinesióloga Claudia Román, magíster en salud pública, especialista en kinesiología, en cardiología y cirugía cardiovascular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pertenece al complejo del Hospital San José y es miembro del Departamento de Prevención Cardiovascular de la Sochicar. Y por último, contaremos con la participación de la doctora Mónica Acevedo. Ella es una prestigiosa cardióloga con mucha experiencia en el tema, pertenece a la División de Enfermedades Cardiovasculares de la Red Salud de la Universidad Católica de Chile, profesora titular de la Facultad de Medicina, directora de la Fundación de Sochicar y miembro del Departamento de Prevención Cardiovascular de la Sochicar. Luego de esto, comenzaremos con la presentación. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Gracias por la invitación y bienvenidos todos a conocer la guía de Europa sobre cardiología del deporte y ejercicio en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Espero que para ustedes sea algo novedoso y sea de su agrado, y por supuesto las preguntas hacerlas a través del botón Q&A para que las vayamos resolviendo al final. En primer lugar, contarles que esta guía nace de la publicación del año 2005 de la misma Sociedad Europea de Cardiología, que lo que buscaba era realizar recomendaciones para la reincorporación de los atletas con patología cardiovascular a sus deportes correspondientes. ¿Ya? Este fue un grupo grande que se juntó para realizar una extensa recomendación, y lo que buscaba principalmente era minimizar el riesgo de eventos adversos en atletas que estén altamente entrenados. Lo que podemos obtener de esta primera publicación relacionada con la cardiología deportiva, que nace desde la Sociedad Europea, es un exhaustivo screening preparticipativo. Y nos dicen cuál es el mejor método, y hay que hacerlo en forma individualizada, planteando un innumerable número de exámenes, de evaluaciones dirigidas y de historia clínica que iban seleccionando para cada una de las patologías que ahí se mencionaban. Ahora, ¿qué es un atleta competitivo y qué es un atleta recreacional? Y acá nos vemos un ejemplo claro, ¿cierto? Que un atleta competitivo es una persona que está sometida a altos volúmenes de entrenamiento, y que estos volúmenes de entrenamiento se dividen tanto en mucho tiempo dedicado al ejercicio, pero también a un ejercicio principalmente vigoroso. Da lo mismo cuál sea la disciplina, y lo más probable es que ese ejercicio requiera la mayor cantidad de su tiempo, es decir, esta persona se dedique exclusivamente a la práctica deportiva. Versus una atleta recreacional, que puede ser lo que muchos de nosotros quizás practicamos, ¿cierto? Que es ser bien riguroso en el entrenamiento, pero que no estamos a nivel competitivo, ya sea por elección o por capacidad. Y son estos, más que nada, los que a nosotros nos preocupan, porque es en este tipo de población donde vamos a ver una mayor prevalencia de factores de riesgo, de enfermedad aterosclerótica y de enfermedad cardiovascular establecida. No quiero dejar pasar algo que me gustaría que quedara de todas maneras en el disco duro, y es que la actividad física regular, como es el ejercicio físico en forma sistemática, es un componente importante del tratamiento de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. Y esto es porque está demostrada su asociación positiva con la reducción de la mortalidad,
tanto cardiovascular como total, y además una mejora significativa en calidad de vida, capacidad funcional, etcétera, etcétera. Y esto es algo que vamos a guardar en nuestro disquete y que no se nos olvide nunca más que ante todo debemos buscar la recomendación de la práctica de actividad física y ojalá deporte en nuestros pacientes y en todos nuestros seres cercanos. Ahora, ¿por qué estamos presentando esta guía? Y es porque los médicos cardiólogos, ¿cierto? Los que trabajamos en el área de la cardiología, nos vemos permanentemente enfrentados al ángel bueno, que nos dice que la actividad física tiene múltiples efectos beneficiosos, tanto a nivel cardíaco como de los vasos sanguíneos y a nivel de lo que podemos medir a nivel sanguíneo, que van a ir a reducir el riesgo y por lo tanto la mortalidad cardiovascular. Y esto está demostrado además que mientras más intensidad yo haga, hay un menor riesgo de mortalidad. Incluso haciendo la vuelta de la curva J, ¿cierto? Que sube cuando yo tengo demasiada intensidad, sigue siendo menor riesgo que hacer nada de actividad física. ¿Qué es lo que me dice el angelito, el diablito? Me dice, no, riesgo de muerte súbita, riesgo de paro, ojo con los infartos, ojo con los accidentes vasculares, ojo con las arritmias. Y ahí es donde empezamos en la disyuntiva de, ¿le digo al paciente que haga deporte? No. ¿Puede volver a practicar el tenis que hacía? La liga de fútbol en que participaba, y tenemos que tener claras algunas cifras. La muerte súbita en deportistas competitivos varía entre 1 millón, una en 1 millón y una en 5.000, si es que se describe dentro de deportistas más de élite. Por lo tanto, tenemos que tener que entender que es un evento bastante poco frecuente, ¿ya? Y los beneficios van a superar los riesgos, especialmente cuando lo hacemos con una prescripción adecuada y un screening completo del paciente. Y que la mayoría de las muertes súbitas en los pacientes de mayores de 35 años se deben a enfermedad coronaria aterosclerótica. Por lo tanto, enfermedad aterosclerótica, edad más ejercicio vigoroso, efectivamente es una triada que nosotros podemos pesquisar adecuadamente, prescribir ejercicio adecuado y evitar estos eventos adversos. Entonces, para poder promover en forma segura el ejercicio físico y la práctica deportiva, todos tenemos la iniciativa, pero en el camino nos vamos encontrando con que nuestra población tiene distintos cuadros clínicos, ya sean adquiridos o congénitos. Por lo tanto, la toma de decisiones correctas para incentivar la práctica deportiva en forma segura debe estar orientado por un diagnóstico precoz, una estratificación de riesgo completa, una toma de decisiones en conjunto con el paciente, es decir, conocer a qué nivel de intensidad de actividad física el paciente se va a exponer para llegar a un tratamiento adecuado y que el paciente pueda en forma segura realizar el deporte que más le interesa. A ver, y en deportistas, siempre buscar los antecedentes, una historia completa, una exploración clínica acuciosa, un electrocardiograma de reposo, test de esfuerzo, especialmente en los mayores de 35 años, e idealmente una ergometría guiada por CPET. Eso es un consumo máximo de oxígeno. Y conocer estos conceptos relacionados con la intensidad deportiva. Intensidad baja, moderada, alta y muy alta. Tenemos varias variables para poder hablar de esto. Consumo máximo de oxígeno, si lo tenemos medido a través de CPET, porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, o un simple escala de esfuerzo subjetiva o la conocida escala de Borg, ¿cierto? Entonces, decirle al paciente, ¿usted cuánto se cansa cuando hace deporte? Y ese paciente nos va a decir en qué intensidad está trabajando. Cuando vamos conociendo todos estos antecedentes, podemos orientarnos en la siguiente tabla que tiene que ver cómo clasificar los deportes que se pueden practicar. Esto obviamente es una guía europea. Probablemente hay muchos deportes que acá no sean habituales en nuestro país. Pero sí tenemos que entender que está dividido por habilidad, potencia, ejercicio mixto y de resistencia en baja, mediana y alta intensidad. Y rápidamente le podemos dividir en ejercicio de baja y moderada intensidad y ejercicio de alta intensidad, ¿ya? Esta tabla la vamos a ver varias veces en la presentación. Ahora, ¿qué es lo que se busca con esta guía de cardiología deportiva? Es decir, que el paciente se incentive la práctica no solamente de actividad física, no solamente de ejercicio, sino que de un deporte que le va a exigir ciertas habilidades, cierto nivel de entrenamiento y probablemente cierto nivel de competencia. Primero, que es una práctica segura, que se obtenga el mayor rendimiento y los mayores efectos a nivel de salud también. ¿Quiénes van a ser nuestros deportistas? ¿Ya?
es bastante poco probable que nos encontremos con un deportista de élite, ¿ya? Por la cantidad de deportistas de élite que nosotros podemos tener en nuestro país. Pero también puede pasar, pero nuestros deportistas de mayor riesgo son estos, ¿cierto? Las familias que salen a correr todas juntas, los deportes de más que nada habilidad, pero que se practican generalmente en forma integrada, con distintas edades, por lo tanto habría que ir adecuando la intensidad, o estas prácticas masivas de deporte o de actividad física incentivadas muy sabiamente por instancias públicas o privadas para incentivar más que nada la vida sana. En nuestro país, entonces, los deportes más comunes en cuanto a habilidad puede ser que nos encontremos con golf, ping-pong, más que nada vamos a ver deportes mixtos como es el fútbol, el tenis, las ligas de fútbol clásicos de los universitarios, ¿cierto? O de los trabajos cuando somos jóvenes, o ya ejercicios de resistencia como trotes, caminatas largas, subir los cerros, hacer ciclismo. Eso van a ser más o menos lo que nosotros más vamos a ver en nuestras atenciones en general. ¿Qué es lo que nos dice la guía sobre cómo recomendar ejercicio a los pacientes con factores de riesgo cardiovascular? Y como les dije, tenemos que entender que el ejercicio por cierto tiene un efecto positivo sobre los factores de riesgo ateroscleróticos. Eso tiene que ir de base, por lo tanto lo que yo tengo que buscar es cómo incentivar en mi paciente en forma segura la práctica de ejercicio. Sabemos que mientras el paciente practique más ejercicio, vamos a ir reduciendo su riesgo de mortalidad entre un 20 hasta un 30%. La guía se enfoca principalmente en 4 factores de riesgo: obesidad, hipertensión, diabetes y dislipidemia. Y eso, en relación a esos factores de riesgo, nos invita a aplicar el siguiente algoritmo. Ya, primero que todo, calcular el riesgo cardiovascular del paciente. Ellos plantean un score propio de la Sociedad Europea. Podemos aplicar los scores que más acomodan o que más estén validados en nuestro país. Y si nos vamos comportando de bajo riesgo, alto riesgo, vamos a ir viendo las decisiones a tomar. Entonces, tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, bajo riesgo, menor a 5%, sin factores de riesgo previamente activo. Le decimos que haga todo tipo de deporte, todo tipo de intensidad, que no hay ningún problema. ¿Qué es lo que va a pasar si el paciente tiene alto riesgo y quiere someter a otras intensidades de ejercicio? Recordemos entonces cuáles son las intensidades de ejercicio, ¿ya? Bajo, mediano, alto, y tenemos que saber cuál es el deporte que nuestro usuario o paciente quiere someterse. Recordemos entonces que están los de bajo y mediana intensidad y los de alta intensidad. Entonces, tenemos un paciente, como les dije, de bajo riesgo, sin ningún factor de riesgo y físicamente activo. No investigo nada más, estamos perfectos, vaya a hacer deporte. Nos vemos en 6 meses más o en un año según el criterio del profesional. Si el paciente por score nos da de alto riesgo o tiene otros factores de riesgo o es sedentario, que por estadística es lo más probable que nos encontremos con un paciente sedentario, vamos a ir a conocer nuevamente cuál es la intensidad de actividad física que quiere hacer. Si quiere hacer deportes de baja intensidad o intensidad intermedia, no seguimos investigando porque el paciente no se está exponiendo a intensidades de riesgo. Pero si el paciente se quiere someter a niveles de intensidad altas o muy altas, lo que se recomienda en las guías es realizar una prueba de esfuerzo máxima o un angioTAC coronario, y según eso, si el paciente nos da que tiene criterios de alto riesgo, ir a coronariografía. Si nos da normal, seguir trabajando con el paciente, no seguir haciendo más investigación y volver a citar para controlar sus factores de riesgo y que estos no vayan progresando. Cosas particulares que tenemos que revisar en estos pacientes. En los pacientes obesos, obviamente, las superficies duras que vayan a lesionar las articulaciones. Entonces es importante que estos pacientes que quieren comenzar a hacer una vida saludable basado en un deporte que ellos disfruten, que se sientan integrados, que sea el principio, el puntapié inicial para comenzar a tener una vida saludable, ojo con las superficies duras en este tipo de pacientes. En los pacientes hipertensos, ojo con los beta bloqueadores, porque algunos deportes están prohibidos, especialmente en los deportes de precisión. Entonces, si mi paciente es hipertenso, requiere beta bloqueadores, pero se dedica al tiro al blanco, va a quedar descalificado por doping. Entonces, ojo con las indicaciones en los pacientes deportistas que tengan hipertensión. Los diuréticos están prohibidos en todas las disciplinas. Por lo tanto, también tengo que tener otro tipo de manejo con estos pacientes desde el punto de vista farmacológico. Si la presión arterial está descompensada, descontrolada, debo sugerirle al deportista suspender completamente las actividades competitivas y bajar la intensidad del entrenamiento hasta que se compense su presión arterial.
Ahora, si la creatinina está elevada, debo suspender en ese paciente los deportes de potencia, levantamiento de pesa y todo lo que signifique mucha potencia, porque eso obviamente va a generar más daño muscular. En un paciente con dislipidemia tenemos que tener cuidado con la intolerancia que le puede generar las estatinas, más que nada por las molestias musculares, porque puede aumentar la CK, puede generar inflamación y tendinopatías. Y eso lo va a alejar del máximo rendimiento que queremos en el deporte. Y en la diabetes tenemos que tener claro que hasta 2 horas después de la práctica deportiva va a haber una mayor absorción de glucosa que en el reposo. Por lo tanto, ojo con los horarios de los medicamentos hipoglicemiantes o de la insulina por el riesgo de hipoglicemia. Pero no olvidemos que actualmente la mujer más rápida de Chile es usuaria de una bomba de insulina. Por lo tanto, es compatible el deporte de alto rendimiento con un adecuado manejo farmacológico de la diabetes. Volvemos entonces a nuestros 4 factores de riesgo más importantes y a modo de resumen, la guía nos dice con evidencia 1A que obesidad, hipertensión y todo tipo de entrenamiento es absolutamente recomendado en este tipo de pacientes, ¿ya? Y que con la presión tenemos que tener cuidado si es que empezamos a hacer un daño órgano blanco, y eso ya sería una descompensación y requiere otro manejo que se aleje de la práctica de deporte de alto rendimiento. ¿Qué pasa con el síndrome coronario agudo? Yo creo que es lo más común y lo que más vemos como el susto a que el paciente efectivamente se lance a hacer ejercicio. Sabemos que la enfermedad aterosclerótica es la principal causa de los eventos cardíacos que se relacionan con el ejercicio, ya sea síndrome coronario, infarto o el miocardio, pero a la vez sabemos que la inactividad física es uno de los factores de riesgo más importantes para tener enfermedad coronaria. Y que paradójicamente el ejercicio físico vigoroso, es decir, a más intensidad, también tiene riesgo de tener un paciente más infarto al miocardio o incluso muerte súbita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos finalmente? Una adecuada programación de este paciente para retornar a su actividad deportiva, y que lo vamos a ver después de ver las otras enfermedades coronarias. La enfermedad coronaria asintomática, tenemos que saber que un monitoreo permanente permite la pesquisa temprana de la enfermedad aterosclerótica. Es muy raro, ¿cierto?, que un paciente diga, parece que tengo enfermedad coronaria, ¿cierto?, si no tiene ningún síntoma. Entonces es importante incentivar en la población un monitoreo permanente, especialmente si estoy sometido o expuesto a factores de riesgo como mala alimentación, sedentarismo, tabaquismo, y buscar en ellos tempranamente la enfermedad aterosclerótica. ¿Qué es lo que nos dice la guía? Que existen cuestionarios, ¿cierto? Este está propuesto por la American Heart y el Colegio Americano de Medicina del Deporte, que es un cuestionario, ¿cierto?, fácil de aplicar. Hay uno que es más breve incluso, que nos busca categorizar al paciente si es que es posible que tenga enfermedad aterosclerótica asintomática y que yo pueda ir buscando finalmente para detectar en forma temprana cualquier cosa que vaya a generar un problema, como una muerte súbita o como un infarto frente a la práctica deportiva. Estamos siempre enfrentándonos a ese escenario. Y la guía propone que hay gente de riesgo muy alto, que son probablemente los que nos vemos enfrentados día a día nosotros en los hospitales o en los programas de rehabilitación cardíaca, que son pacientes que ya tienen enfermedad coronaria documentada, que ya tienen angina, sintomatología como angina estable, que ya tienen procedimientos como revascularización coronaria, o que la diabetes ya causó un daño importante, que el score de riesgo es muy elevado, y esos son pacientes de muy alto riesgo. Después están los de alto riesgo, moderado y los de bajo riesgo. Entonces yo tengo que saber con qué paciente estoy lidiando para poder tomar la decisión adecuada. Entonces, en este tipo de pacientes con enfermedad coronaria asintomática, lo que debo yo buscar es un screening completo. Categorizar adecuadamente al paciente según el score de riesgo cardiovascular más validado en nuestro país. Conocer la intensidad del ejercicio que el paciente se quiere someter, porque es distinto estar en un nivel de intensidad baja que en un nivel de vigorosa intensidad. Hacer una evaluación clínica completa que ojalá incluya ergometría, que ojalá incluya un test con CPET con consumo de oxígeno, por lo menos un test de esfuerzo. Y si es necesario, pruebas adicionales según el criterio médico más adecuado, y ahí se propone, por ejemplo, una resonancia magnética con adenosina o con dobutamina, un ecostrés, o un SPECT miocárdico. Plantear entonces el paciente con riesgo coronario. ¿Ya? Si tengo un bajo riesgo coronario, vamos a no hacer más investigaciones,
Si el paciente tiene un alto riesgo coronario, saber la intensidad del ejercicio. Si se va a exponer a una alta intensidad de ejercicio, test de esfuerzo o un angio-TAC coronario y tomar las decisiones como corresponda. Y si yo sospecho de este paciente, seguirlo permanentemente hasta que el paciente esté controlado. ¿Qué pasa con el síndrome coronario crónico? Y aquí nos ponemos un poco más estrictos, ¿cierto? Porque esta es una patología que uno dice, no, que el paciente tiene algo. Y es cierto, hay que ponerse muy, muy, muy estricto. ¿Qué es lo que nos dicen? Que hay factores de riesgo que son predictores de eventos adversos durante el ejercicio intenso y competitivo. Por ejemplo, que el tipo y nivel de deporte de competición sea muy exigente. Si el paciente está en muy mal estado físico para realizar ese nivel de esfuerzo. ¿Cuál es el perfil de riesgo? El paciente nuevamente aplicar los scores que estén validados para nuestra población. Que efectivamente haya presencia de isquemia inducida por ejercicio en la prueba que yo le realizo, que aparezcan arritmias o que aparezca evidencia de difusión miocárdica, ya sea durante el esfuerzo, en un ecoestrés o en un ecoreposo. Y hay características de muy alto riesgo en este tipo de pacientes, como estenosis importante de las arterias coronarias, una disfunción del ventrículo izquierdo, que aparezcan signos de isquemia miocárdica inducible al ejercicio, arritmias malignas, o que ya haya tenido el paciente un evento coronario o revascularización reciente. Ahora, en el síndrome coronario crónico, cuando la isquemia se resiste al tratamiento adecuado, revascularización, terapia médica óptima, hay que ser responsable y ese paciente no puede seguir haciendo deporte de competición. Deporte de competición, pero sí es necesario que ese paciente se mantenga haciendo actividad física, ejercicio y puede ser, según el programa de rehabilitación, qué tanta intensidad logre, podemos darle sin ningún problema ese permiso. Pero de todas maneras puede exponerse a deportes de baja intensidad. Y ya revimos la tabla, ¿cierto? ¿Cuáles eran los deportes de baja intensidad? En este caso, cuando tenemos un paciente con riesgo importante, o sea, con isquemia inducible al ejercicio, isquemia miocárdica inducible al ejercicio, si durante la prueba de isquemia detectamos que no existe esta inducción de isquemia, entonces este paciente tiene una enfermedad coronaria crónica que no induce isquemia, y si el paciente está asintomático, con una adecuada fracción de eyección y no le aparecen arritmias inducibles por ejercicio, se va a categorizar como bajo riesgo y puede participar en programas de incluso alta intensidad con algunas restricciones según la particularidad de cada deporte. Ahora, lo tenía bien marcadito. Si al paciente le aparece isquemia inducible al ejercicio, pero la lesión coronaria es de bajo riesgo y el paciente está asintomático, fracción de eyección normal y no tiene arritmias inducibles al ejercicio, se vuelve a categorizar como bajo riesgo, pero siempre con reevaluación de su médico tratante. Si por otro lado el paciente tiene una lesión de alto riesgo, y está muy bien descrita lo que se dice una lesión de alto riesgo, voy a buscar la revascularización de este paciente. Si el paciente no es factible de revascularizar, inmediatamente va a bajar a la intensidad de deporte de habilidad o de baja intensidad, ¿ya? Más que nada un deporte recreativo que no le genere, como vimos en las primeras diapositivas, un esfuerzo mayor a lo que se considera leve a moderado. Si la revascularización sí es posible y el paciente está asintomático, con fracción de eyección sobre 50 y no tiene arritmias, el paciente vuelve al estado de bajo riesgo y puede participar en actividades de ejercicio incluso intensas, con algunas particularidades que se ven según el resultado final, la edad del paciente, etc. Por lo tanto, lo importante acá es seguir adecuadamente y solamente restringir las actividades vigorosas y competitivas en aquellos pacientes que no fue posible su revascularización. Ahora, ¿cuál es el contexto en que vamos a devolver a este paciente post-síndrome coronario agudo, que fue la primera diapositiva que vimos, a el deporte, ¿ya? Y en este caso, drásticamente, que el paciente comience con un programa de rehabilitación cardíaca y que de forma progresiva, supervisada, guiada y monitorizada retome su nivel de actividad física y ojalá mejore.
Y esto no lo digo yo, lo dicen las guías hace mucho tiempo, que la rehabilitación cardíaca basada en ejercicio para todas las personas con enfermedad coronaria reduce la mortalidad cardíaca y las rehospitalizaciones. Y la evidencia es 1A. Ahora, los deportistas de competición, todos sabemos la historia de Iker Casillas, ¿cierto? Lo que se busca con estos pacientes para que retomen su deporte de competición, de elite, es una evaluación que la guía se refiere como profunda, ¿ya? Eso quiere decir ecocardio, CPET, estratificar el riesgo adecuadamente, más todas las otras cosas que pudieran ser necesarias para que el paciente vuelva al deporte, pero definitivamente esas dos. Ahora, si mi paciente es recreativo o realiza un deporte de baja intensidad más de habilidad, también se debe hacer una evaluación que incluye ergometría limitada por síntomas, orientar la evaluación cardiológica a la intensidad del deporte que practica, y si el paciente efectivamente es de alto riesgo, se debe suspender la práctica competitiva y preferir deporte más de habilidad y de baja intensidad. Pero es muy importante considerar a qué tipo de intensidad de ejercicio se está exponiendo nuestro deportista recreativo, porque es muy diferente que Chayanne vuelva a jugar golf a que vuelva a bailar sobre el escenario, ¿cierto? Son distintas intensidades de ejercicio, puede ser el mismo sujeto, pero según eso yo también tengo que dejar mi indicación clara. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, que es un tema que a mí definitivamente me gusta mucho, tenemos que primero comenzar con un paciente que está clínicamente estable, y eso es lo que más recomienda y la más fuerza que le da la guía, ¿cierto? Para poder devolver a un paciente a la práctica deportiva, el paciente debe estar clínicamente estable. Y para eso debemos también excluir contraindicaciones, como cuáles, por ejemplo, que el paciente presente hipotensión o hipertensión en reposo o durante el ejercicio, que su cardiopatía esté inestable, que haya signos o síntomas de deterioro de su insuficiencia cardíaca, que presente una cardiopatía, insuficiencia cardíaca o incluso una isquemia miocárdica resistente al tratamiento. Y en ese caso, si tenemos un umbral de angina, ¿cierto? Entrenar bajo un umbral de angina. Pero esas serían contraindicaciones. La evaluación basal de todo paciente de insuficiencia cardíaca y obviamente tener un tratamiento médico óptimo. Es importante además evaluar las comorbilidades y categorizar adecuadamente la insuficiencia cardíaca a través de exámenes de sangre, a través de ecografía, de ergometrías de esfuerzo máximo, limitada por síntomas, etcétera, etcétera. Ahora, en este tipo de pacientes el ejercicio se debe supervisar también a través de un programa de rehabilitación cardíaca. ¿Qué es lo que se recomienda en las guías para la práctica de deporte de estos pacientes? Como ustedes pueden ver claramente en la diapositiva, son las recomendaciones habituales de los pacientes de un programa de rehabilitación cardíaca. 3 a 5 veces a la semana, 20 a 60 minutos, continuo interválico. En ese sentido, no hay mucha novedad, pero sí es importante volver al deporte con este paciente en forma progresiva, ¿ya? A través de una evaluación integral, conocer nuevamente a qué tipo de actividad deportiva el paciente se va a someter y cuál es la condición física del paciente para poder saber dónde puede efectivamente practicar su deporte. Volvemos a la gráfica de dónde está el deporte donde yo quiero ingresar a mi paciente o devolver a mi paciente, si es de baja, mediana o alta intensidad, a más intensidad más riesgo, a menos intensidad menos riesgo, pero el paciente debe estar en óptimas condiciones para realizarlo, especialmente si es en forma competitiva, ya sea profesional o recreativa, para, volvamos al inicio, tener el mayor rendimiento posible y en forma segura. Si vamos a hacer deporte competitivo, no nos podemos quedar sin el CPET o el consumo máximo de oxígeno. Siempre una prueba de ejercicio máxima, incluso en los pacientes con insuficiencia cardíaca, es necesaria para poder categorizar bien el estado funcional del paciente. ¿Dónde se encuentran los umbrales? Ya, para saber cómo está la integración de los sistemas que hacen el ejercicio. En los pacientes asintomáticos con fracción de eyección conservada o medianamente reducida, siempre y cuando se encuentren sin arritmias y sin hipotensión inducida por ejercicio. ¿Ya? Son criterios bien importantes. Ahora, para poder saber esas dos cosas, yo tengo que tener una adecuada evaluación del paciente. Y las recomendaciones en este tipo de pacientes con fracción de eyección reducida o media es que el paciente practique ejercicio con un plan individualizado y que realice rehabilitación cardíaca, ¿cierto? Súper importante. Ahora, si el paciente es más recreativo y tenemos una exigencia de alta intensidad, como puede ser un trekking,
que es definitivamente de alta intensidad, y el paciente está asintomático y sin arritmias o sin hipotensión inducida por ejercicio, no hay ningún problema en que lo realice, ¿ya? Siempre que llegue a ese nivel de intensidad en forma progresiva. Y en los pacientes con definitivamente fracción de eyección reducida, pero que estén con tratamiento óptimo, se invita a que realicen deportes recreativos con habilidad de intensidad baja a moderada, ¿ya? Entonces tampoco podemos exigirle algo vigoroso a un paciente que esté con fracción de eyección reducida. Si está con fracción de eyección reducida, con muy baja tolerancia al ejercicio, o con descompensaciones frecuentes, o que esté utilizando un dispositivo de asistencia ventricular, es posible la práctica de deportes, pero principalmente de habilidad y de baja intensidad. Ya, por lo tanto, las actividades comunes, como puede ser caminar, andar en bicicleta, se deben recomendar para que el paciente mejore su capacidad de ejercicio, no como una práctica competitiva o una mayor exigencia. Y como digo yo, el pescado con orejas, que es la fracción de eyección preservada, ¿cierto? Solamente una diapositiva que dice que hay que recomendar ejercicios de resistencia moderados, dinámicos de fuerza, mejorar el estilo de vida. En ese sentido, es recomendada entonces la actividad física en estos pacientes, pero no de alta intensidad o competitivos, y deben ser integrados a un programa de rehabilitación cardíaca para que logren en forma segura su mayor rendimiento. Rápidamente nos vamos a referir a las valvulopatías, porque aquí la guía se refería largamente, si a ustedes les interesa un poco más revisarla, a todas las valvulopatías posibles y todas las recomendaciones. En teoría sabemos que el ejercicio va a aumentar el volumen sistólico, va a aumentar el inotropismo y el cronotropismo. Y esto, en teoría, le hace pésimo a la valvulopatía, ¿cierto? Lo que vamos a lograr es una aceleración de la disfunción valvular. Va a generar hipertrofia cardíaca compensatoria, disfunción del ventrículo izquierdo, isquemia miocárdica, arritmias y muerte súbita, y ahí aparece el diablito sobre el Homero que nos dice, jaja, te dije, muerte súbita, no le hagas deporte al paciente. ¿Qué es lo que nos dice la guía de recomendación de cardiología deportiva? Evalúa bien al paciente. ¿Cuál y cuándo se da la sintomatología? ¿Cuál es la capacidad funcional actual de este paciente? ¿Cuál es la característica que da origen a la patología valvular? ¿Qué está causando esta patología valvular sobre la mecánica, la anatomía y la función cardíaca? ¿Cómo está la parte de la conducción eléctrica del corazón? ¿Cómo está la forma, la función de las válvulas, los tamaños de las cavidades, la presión de arteria pulmonar? ¿Cómo está el rendimiento deportivo de este paciente? ¿En qué momento aparecen síntomas, arritmias, alteraciones hemodinámicas inadecuadas al esfuerzo? Evaluemos bien al paciente. Y a modo de resumen, una disfunción valvular leve puede practicar deporte si es que la ergometría está normal, especialmente en estenosis mitral. Una disfunción moderada, con evidencia 2A, puede practicar deporte recreativo a moderada intensidad, incluso competitivo a moderada o baja intensidad, y especialmente en estenosis mitral si la ergometría está normal. Ahora, si la disfunción es grave, es una estenosis severa o una insuficiencia severa, no se recomienda la práctica deportiva ni de moderada ni de baja intensidad, y el paciente solo debe hacer actividades de la vida diaria. No debe quedarse en cama. Finalmente hablamos de la conocida miocarditis, creo que es la última de las enfermedades. La miocarditis, ¿cierto? ¿Por qué quise tocar este tema? Habla de otras miocardiopatías en la guía, miocardiopatía estrófica, miocardiopatía dilatada, pero la miocarditis la vimos mucho con la epidemia del COVID, ¿cierto? La pandemia. Es un factor de riesgo de muerte súbita en deportistas que va entre un 2 y al 20%, o sea, es bastante frecuente. Y se debe hacer una reevaluación exhaustiva cuando el paciente termina, entre comillas, su cuadro agudo de miocarditis, haciendo un seguimiento de imágenes, de electros y de enzimas cardíacas. Un Holter de ritmo nos puede entregar información y revisar cómo va el realce tardío en la resonancia magnética cuando la tengo disponible. ¿Por qué? Porque hay un alto riesgo de recidiva. Y eso es principalmente lo que está más validado en la guía, ¿cierto? La evaluación exhaustiva. ¿Y por qué? Porque, como les dije, hemos visto varios pacientes con miocarditis en el COVID por este infiltrado inflamatorio y la injuria miocárdica que aparece en esta enfermedad, que va a alterar el sistema eléctrico del corazón, que además le da un mal pronóstico a los pacientes cuando cursan con estos dos cuadros clínicos. Tiene una alta prevalencia en los pacientes que están fallecidos por COVID o los que se hospitalizan, y puede producir alteraciones como Takotsu o Takotsu inverso. La guía de manejo de recomendaciones de ejercicio post-COVID, publicada en el año 2019,
nos dice que el reposo deportivo es de 3 a 6 meses post-miocarditis, o sea, no hay que mirarla así como poca cosa. Es bien importante el reposo deportivo entre 3 a 6 meses después de tener miocarditis. Finalmente, la arritmia más común, FA. ¿Y por qué lo puse? Porque muchas veces los pacientes con arritmias como que quedan lejos del ejercicio, como que no entran al programa de rehabilitación, quedan bastante como que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y es todo lo contrario, está totalmente recomendado con evidencia 1A que los pacientes realicen actividad física regular para prevenir la FA, pero que tengan cuidado si es que van a hacer algún tipo de ejercicio más competitivo con los beta bloqueadores y el rendimiento, porque los beta bloqueadores reducen el rendimiento deportivo, ¿ya? Entonces, si el paciente está bien manejado, está ablacionado, por ejemplo, puede retomar su práctica deportiva sin ningún problema. Si la FA es persistente, yo debo alejar al paciente del deporte, no de la actividad física o del ejercicio, pero sí del deporte. Y como les dije, si el paciente está ablacionado y sin recidivas, puede retomar su práctica deportiva un mes después. Solo para finalizar, analizando el peso de la evidencia que yo acabo de presentar, lamentablemente aún existe una importante barrera para la práctica de deporte. Más aún para la práctica de deporte competitivo, ¿cierto? Y esta evidencia que nos entrega la agencia Ipsos nos dice que obviamente la principal barrera para hacer ejercicio es la falta de tiempo, pero la segunda razón es que no quiero. Y eso es muy difícil, más aún si estoy con alguna patología, porque yo debo combatir como equipo de salud la falta de tiempo, pero además la motivación intrínseca del paciente. Y esto nos cae a nosotros como de cajón, porque la verdad es que Chile es un país bastante inactivo físicamente en todas las edades en que vemos en esta gráfica, ¿cierto? Que es de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física del año 2018. En todas las edades, el paciente, el sujeto inactivo, supera el 50% de su grupo. Va aumentando con la edad, pero ya en la juventud plena, 18 años, tenemos casi un 60% de población inactiva. Y otra cosa que llama la atención de esta encuesta es que el concepto de activos se hizo con 90 minutos a la semana. Y nosotros sabemos que la OMS recomendaba 150 y actualmente recomienda 300, o sea, estamos con cifras bastante más elevadas. Lo peor de todos es que esta parte de la encuesta nos dice que los niños entre 5 y 17 años son en un 52,7% inactivos y en un 32,5% parcialmente activos. Tenemos casi un 85% de niños que están hoy día inactivos y parcialmente inactivos. O sea, se viene un futuro dramático en cuanto a sedentarismo en nuestro país. Ojalá todos nuestros pacientes fueran deportistas de alto rendimiento, donde nosotros los vayamos evaluando permanentemente y vayamos previniendo drásticamente la aparición de muerte súbita, infarto agudo del miocardio. Pero la verdad es que nuestros pacientes son más cercanos a esto. Y qué bueno que incentivamos la práctica de actividad física y deporte en ellos, pero actualmente tenemos una gran tarea por delante. Les he presentado la evidencia y espero que ahora empecemos a aplicarla. Muy bien. Muchas gracias, Rosario, por esta excelente presentación. Ahora invito también a que se unan al panel Claudia Román, que es la otra kinesióloga magíster también que nos está acompañando. Y creo que este tema es sumamente importante fundamentalmente porque los que trabajamos con pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, es como lo primero que le dicen muchas veces, como no puede hacer ejercicio, no se puede mover. Y en ese sentido creo que hemos avanzado y ahora los kinesiólogos están ahí, tocándonos la cabeza, diciendo, se puede levantar el paciente, puede hacer ejercicio el paciente, puede hacer bicicleta el paciente, etcétera, etcétera, incluso estando hospitalizado. ¿Ya? Y en eso han venido cambiando todas las guías actuales. Para empezar voy a hacerles una pregunta, que fue la primera pregunta que recibimos en el chat, es cómo lograr la adherencia de estos pacientes, o cómo logran ustedes dos la adherencia de estos pacientes a la realización de deporte, los que pueden hacerlo, o la adherencia al ejercicio en los que no pueden hacer deporte o competitivo, pero que pueden hacer o deporte recreacional, o bien pueden hacer ejercicio en algún programa de ejercicio. Rosario, si quieres, comienzas tú, no sé, cómo Sí. prefieras. ¿Sí?
Gracias a la doctora por la pregunta. Yo creo que ahí hay varios aspectos. Voy a ordenarme un poco. La primera es empatizar con el paciente. Yo siempre cuando hablamos con la Claudia y en los webinars que hemos hecho con otros kinesiólogos, es como que uno va actuando en cada habitación del paciente y con cada paciente uno se va transformando para poder finalmente llegar a lo que al paciente más le preocupa, porque hay que ser bien honesto. El paciente hospitalizado posinfarto vende todo con tal de estar sano, ¿cierto? Entonces es el mejor momento para actuar y convencer al paciente y darle toda la información posible, empatizando con sus preocupaciones, con sus miedos y con la información adecuada en la dosis que el paciente quiera recibir. Entonces un paciente que está permeable a recibir información, a recibir recomendaciones, como es un proceso cercano a la muerte, porque eso es finalmente una enfermedad cardiovascular que lo lleva al hospital, ¿cierto? Es un paciente que de esto la gente se muere, ¿ya? Y yo no me morí. Entonces el paciente dice, ¿qué puedo hacer para que no me vuelva a pasar? Y agarrándonos de eso, uno va educando al paciente para que se empodere de las decisiones que puede hacer para mejorar su salud cardiovascular y en general, incorporando a la familia, muy importante, y con el respaldo del equipo. Eso es vital, porque si hoy día hablábamos con la enfermera, con Norita, ¿cierto, Janet? Tenemos todo listo para que el paciente está motivado con la rehabilitación para hacer ejercicio y va al alta y nadie le dejó indicado rehabilitación cardíaca. O nadie le dijo que podía hacer deporte. Al final dije, no, ¿para qué? No, siga así. Entonces, muy importante eso, la empatía, entender que el paciente está en ese momento permeable a la información, por lo tanto, educarlo y trabajo en equipo para que el paciente finalmente sea un paciente saludable. Perfecto. En Claudia. mi caso, sí, yo diría que, bueno, concuerdo con lo que menciona Rosario, claramente. Quizás también ser muy como en un refuerzo positivo. En general, los pacientes, los usuarios son más bien sedentarios y tienen una baja capacidad funcional. Por lo tanto, en general, partimos de muy de a poco. Entonces, en general, el refuerzo positivo es muy importante también, con los pequeños logros, los pequeños avances día a día, porque claramente uno no va a poder trotar al primer día, ¿sí? Y ese proceso de mejora, de avance continuo, paulatino, progresivo que se va dando es muy bonito y es muy gratificante para el paciente, para nosotros, tratar de calmar, bajar sus ansiedades y transmitirle la seguridad que el paciente necesita en un ambiente claramente controlado. Yo diría que eso fundamentalmente, además de descubrir, como dice Rosario, empatizando con él, descubrir cuáles son sus motivaciones. Y en ese sentido quizás el deporte es una muy buena alternativa en términos de permitir la adherencia a futuro, a largo plazo, porque si yo me adscribo a algún grupo, a algo a lo que me integro, me identifico y hago amistades ahí, en el fondo yo tengo mayores probabilidades de mantenerme físicamente activo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, a la larga el deporte puede ser un aliado muy grande en nosotros, siempre y cuando lo indiquemos, de acuerdo, como dice, en términos de seguridad, pero también en términos de gustos. ¿Ah? A veces uno dice mucho como camine, trote, y a lo mejor a la persona eso no le gusta. Hay que tratar de buscar con ella también cuáles son las actividades físicas que la motivan. Algo que yo quiero en el fondo comentar como médico cardiólogo, que muchas veces nosotros nos demoramos en enviar al paciente, es que yo les digo a los pacientes, es ideal que usted haga ejercicio, porque para nosotros, cuando yo le pregunto, ¿cómo ha estado en los últimos 6 meses? Si el paciente ha hecho ejercicio, está haciendo, si el paciente me dice, sí, estoy trotando 3 veces a la semana, duro más o menos 1 hora, lo hago a tantos kilómetros por hora, más o menos, yo sé que ese paciente está bien si es que no se queja de ningún síntoma. Yo le digo que la mejor manera de saber si tienen los bypasses, por ejemplo, si están permeables, o si la insuficiencia mitral o la insuficiencia aórtica han aumentado y le están provocando más disminución de la capacidad funcional, lo vamos a notar con el ejercicio. Acá tenemos otras preguntas. Acá una pregunta del doctor Rodrigo González, muy buena la presentación. Mi pregunta es orientada a la evaluación del paciente preingreso al plan de rehabilitación. ¿En cuánto tiempo consideran se puede realizar una ergometría o ergoespirometría para valorización de la capacidad funcional? Claudia.
Sí, a ver, en general, en mi caso, también comenzamos en la rehabilitación cardíaca, a veces con un máximo como un test de marcha, hasta que pueda realizar el test de esfuerzo, que en general se realiza 3-4 semanas posterior al evento o al alta, ¿ya? Pero en general uno puede partir con las sesiones de educación, con ejercicios de baja carga, evaluando fuerza, etcétera, antes de incluso el inicio. Entonces quizás yo no limitaría tanto el que pueda ingresar como sí al programa, pero obviamente hay un periodo aproximadamente 4 semanas, no sé, y también Mónica, como en términos de tu experiencia de experta, ¿no? En que podamos hacer un test de esfuerzo, ¿ya? Pero podemos partir con cosas y con exámenes más submáximos, menos exigentes, y con ejercicio también menos exigente. En general uno lo hace entre 2 a 4 semanas, dependiendo si fue un síndrome coronario agudo con un stent, puede empezar ya a las 2 semanas, en que uno le puede pedir si fue una angioplastía absolutamente ambulatoria, o bien si estuvo hospitalizado esperamos 3 semanas, y en cirugía cardíaca generalmente a las tercera, cuarta semana, cuando el paciente no está tan anémico. Acá va otra pregunta que me pareció muy interesante. Cuando tú, Rosario, te referiste a intensidad de ejercicio, fundamentalmente acá la que pregunta dice, ¿te refieres solo a ejercicio aeróbico? ¿Qué pasa con el otro ejercicio? Por ejemplo, el ejercicio de resistencia, el ejercicio con pesa. ¿Cómo vas a valorar la intensidad de ese tipo de ejercicio? Sí, bien, gracias por la pregunta. En ese sentido, claro, la mayoría de las veces hablamos de intensidad de ejercicio, cuando hablamos de consumo de oxígeno hablamos de ejercicio aeróbico. Y la guía recomienda evaluar la intensidad de ejercicio de resistencia muscular, que es de fuerza, con el porcentaje de un RM. Exacto. Así se recomienda. Entonces, Di más o menos para que quede claro. sí. ¿Con cuánto le exigirías empezar, por ejemplo, leve, moderado e importante? En ejercicios de fuerza muscular, mira, nosotros generalmente con los pacientes cardiópatas que entran a rehabilitación, que aunque sean deportistas, no se les exige rápidamente un RM, ¿cierto? El porcentaje de un RM, podemos hacer porcentaje de los 10 RM y extrapolar el valor, más que nada por lo que tenemos el riesgo de la maniobra Valsalva que genera problemas de consumo miocárdico. Por lo tanto, siempre, a ver, tenemos que entender que el 90% de nuestros pacientes no van a ser físicamente activos, ¿ya? Por lo tanto, ya hacer sentadillas y trabajo con su propio peso va a ser para ellos una intensidad importante, y ahí sí se puede valorar con la escala de Borg. Si yo quiero medir dirigidamente la prueba de fuerza, tendría que tener un objetivo bastante terapéutico en ese sentido, o sea, como buscar dirigidamente el aumento de la masa, de la fuerza muscular de ese grupo muscular, que no se da tanto en rehabilitación cardíaca, pero si estamos trabajando con deportistas, sí, y ahí depende como nuevamente del tipo de deporte. ¿Ya? Si el paciente es, por ejemplo, un trotador versus si es un levantador de pesas, que he visto pocos, no sé cuántos hay en Chile, pero sí nos pasa con trotadores y con tenistas también. Y ahí hay que ver la fuerza muscular que se mezcla con potencia, entonces es un trabajo un poco más integral que una receta de cocina y decir, no, es que a tanta RM. Generalmente cuando uno llega a las 16 repeticiones sin una fatiga importante muscular, ya hay que cambiar de peso e ir progresando. Pero el trabajo en fuerza muscular lesiona mucho a los pacientes, especialmente si lo hacemos mal, no progresivo. Entonces hay que tener harto ojo con eso, porque podemos querer hacer algo muy bueno y que tiene mucho efecto, pero que va a estar cortado por la lesión, por un desgarro incluso. Y así que hay que tener ojo con eso y hacerlo de forma progresiva. Estos pacientes son con patología cardiovascular. Aquí no vamos a entrenar solamente a pacientes deportistas. Entonces debe ser en forma progresiva para buscar el óptimo resultado. Sí, en ese caso, complementando un poco lo que dice Rosario, claro, como habitualmente nosotros no evaluamos un RM de forma directa, sino que de forma en métodos indirectos, de 10 RM, y trabajamos entre, dependiendo del riesgo del paciente, la categorización, entre un 30, o sea, uno también prescribe la intensidad de la fuerza de acuerdo a este RM máximo que calculamos de forma indirecta. Y en general podemos partir desde un 30%, habitualmente hasta un 60%, más o menos como en términos generales en rehabilitación cardíaca. En ese sentido, déjenme hacerle esta pregunta que fue una de las primeras.
Dice, la paciente con falla cardíaca, con HFrEF, o sea, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, inferior a 40%, estables con tratamiento médico óptimo, ¿cuál sería el VO2 peak ideal obtenido en una prueba cardiopulmonar integrada para poder realizar actividad física aeróbica de mediana intensidad? Es lo mismo que tú estabas diciendo, Claudia, si lo puedes repetir con respecto a los porcentajes de rango de porcentaje. En general no hay, yo diría que es lo bonito de la rehabilitación cardíaca, como que nosotros no tenemos ninguna limitación en cuanto a qué paciente no puede acceder. Nosotros nos vamos a adaptar a ese resultado que él obtiene, ¿ya? Entonces, alguien puede tener, que de hecho se considera también de bajo riesgo, por ejemplo, menos de 5 METs. Tener menos de 5 METs en la prueba de esfuerzo es un alto riesgo, un paciente de alto riesgo para ejercicio, pero nosotros igual podemos entrenarlo, igual los vamos a entrenar a porcentajes más o menos aproximadamente de un 40-60% si es que estamos en ejercicio moderado, ¿ya? Entonces, siempre trabajamos en un porcentaje de acuerdo al máximo que obtiene, por lo tanto no hay, no importa en sí el número en concreto. Es decir, en el fondo, para aclararle más la respuesta a la que pregunta Keila Jiménez, es nosotros basamos nuestra categorización en cuanto a cuánto le vamos a exigir a un paciente, intensidad leve, moderado o importante. El paciente con insuficiencia cardíaca a lo mejor va a querer hacer, no sé, pues va a querer hacer paddle tenis, pero resulta que si tiene 35% fracción de eyección y tú le haces un test de esfuerzo, y camina 5 METs, es imposible que ese paciente vaya a jugar paddle tenis. Correcto. De manera tal de que nosotros decimos, esto es lo que caminó, esto es lo que le podemos ofrecer, esta es la variedad de deportes que le podemos dar. Si usted quiere hacer paddle tenis, desgraciadamente no va a poder hacerlo. Pero a lo mejor va a poder hacer un poquito de jogging, puede hacer en el fondo otro deporte entretenido, que sea, por ejemplo, que mostraste harto ahí el golf, que está entrando un poco a nuestro país, en distintas clases sociales, porque hay en todas partes ahora parques para ir a hacer. Otra pregunta acá. Muy cortito, doctora, complementar solamente muy corto con el tema del consumo de oxígeno, que es algo que se debe masificar en nuestro país, que todavía no tenemos todo está disponible. El consumo de oxígeno normal es entre 20 y 40, ¿ya? O sea, 40 sería como considerado una actividad física, pero leve, ¿ya? Y de ahí la idea es ir subiendo. En los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, a mí no me gusta ponerle mucho la tapa a la olla, me gusta entender la insuficiencia cardíaca como una patología como bien sistémica, en que obviamente el corazón, digo motor de mosquito, pero si arreglamos las llantas, le ponemos un poquito de no sé qué, podemos quizás practicar, no paddle tenis, pero sí esto podría tener jugar el frontón. Ping-pong o ping-pong. Claro. La idea es que el paciente siga practicando el deporte que le gusta, quizás entrenarlo en las formas de descanso, ¿cierto? Juegue por lo menos, juegue quizás 4 minutos y descanse, de manera que pueda seguir motivado con la actividad física, pero sí saber que no tiene que llegar a ciertos niveles de intensidad tan altos, porque esto le va a generar descompensaciones, no solamente cansancio. Entonces el paciente debe entrenarse quizás en el mismo gimnasio o en el muro que tengamos en la casa, jugar a algo similar, ¿ya? Pero obviamente si tenemos una fracción de eyección tan reducida, aunque el paciente esté asintomático, si yo lo llevo a entrenar adecuadamente, podríamos lograr algo de actividad recreativa, pero no competitiva en este tipo de pacientes. Ahora, siempre algo importante es que si empezó con un VO2 que está en 28, ese paciente puede mejorar con el ejercicio, o sea, uno tiene que ir reevaluándolo, ¿ya? Y a lo mejor a los 6 meses hacerle un nuevo test cardiopulmonar, etc. Aquí hay otra, y en el fondo siempre tenemos este tipo de preguntas, que es ¿qué podemos hacer en prevención primaria para recomendar este tipo de actividad o el deporte que tú hablaste, Rosario, si no tenemos acceso a un test de esfuerzo o a un test cardiopulmonar? Test de marcha. El mágico test de marcha. En atención primaria, a mí personalmente creo que un paciente que tiene un cuadro importante cardiovascular debe pasar por un programa de rehabilitación cardíaca que por definición es una atención secundaria, ¿cierto? Estás ligado a un centro hospitalario o está en un ambiente más de seguridad con mucha supervisión entre comillas, con una persona capacitada. Y en atención primaria vendría a ser lo que es la fase 3,
de la rehabilitación cardíaca. E idealmente estuviera lleno de gimnasios en la atención primaria recibiéndonos a todos nuestros pacientes en fase 3, o la prevención primaria, o como le dicen, sí, primaria, no sé si primordial, pero primaria, en que se atiendan a los pacientes con factores de riesgo y que evitas que lleguen finalmente a un evento cardiovascular. Pero desde marcha, dele. Desde marcha. Ya, aquí va otra que es muy importante y es muy práctica. La alimentación, entonces yo la voy a adornar un poco. Ok, mi paciente está haciendo una práctica deportiva recreacional, ya está trotando, está haciendo jogging y es diabético. ¿Cómo le recomiendan alimentación antes, durante, después a ese paciente con diabetes durante su práctica deportiva? Cualquiera de las dos. Bueno, esa es una pregunta para nutrición, hay que ser Sí, bien responsable en eso. Sí. De la parte de la práctica deportiva hay que ver primero con qué está manejado la diabetes. Si está manejada con fármacos orales, es más estable y no habría que hacer colaciones y esas cosas, y se trata como cualquier paciente. Pero si el paciente es insulino dependiente, ahí sí nos ponemos un poco más aguja, porque la sacada de glucosa es mucho más rápida, especialmente durante la práctica deportiva. Entonces, coordinar la alimentación, o sea, la práctica deportiva con la hora de la insulina, que sabemos que tiene un efecto peak a las 2 horas, entonces no va a hacer, tome desayuno, se pincha insulina a las 7 y a las 9 está trotando. Bajón, nos hacemos famosos y no de la manera que nosotros queremos. Por lo tanto, es muy importante coordinar esto o dar colación. Y ahí hay que asesorarse muy bien con la nutricionista que está a cargo del paciente. Hay que ser bien pastelero a tus pasteles. Y siempre decirle al paciente que lleve, ¿cierto?, una colación por si tiene hipoglicemia. O sea, lo que uno no quiere es que el paciente se asuste. ¿Y qué es lo que asusta? Es la hipoglicemia, que le puede dar en el fondo incluso al paciente que tenga un síncope post ejercicio, durante el ejercicio, de manera tal de que eso es muy importante. Sí, y el paciente a veces se va de la rehabilitación o del ejercicio y se siente mal en el auto, en la micro, en el metro, y no vuelve más. Entonces se asusta. Exacto. Sí, eso aquí igual va, sí. Es relevante coordinar con, sí, como dice Rosario, coordinar con la nutricionista, y quizás ahí quería solo acotación en relación a la colación. A mí me pasa mucho también que los pacientes a veces aprovechan como el evento de la hipoglicemia para comer un dulce. Entonces, lo ideal es evitar eso y que lleven una fruta, que igual la colación y sea algo saludable, ¿no es cierto?, dentro de lo que ellos tienen permitido comer. Perfecto. Mira, aquí hay otra pregunta antes de ir a otra que mandó mi amiga la doctora Valleta. Aquí hay una: ¿cómo podemos, en un escenario ideal, con todos los recursos disponibles, qué se recomienda para pacientes diabéticos activos controlados con un bypass coronario de más de 5 años, asintomático, para evaluación previo a la actividad deportiva? Un mivibipiriamol, una resonancia nuclear magnética con adenosina, un ecoestrés. Yo aquí primero le voy a dar la palabra a mi colega, el doctor Claudio Santibáñez. Claudio, te invito a participar. ¿Tú qué en general le pides? Estás muteado. Ahí sí. Sí, la pregunta es muy interesante, y además que es un paciente habitual y cada vez más habitual. Bueno, el paciente depende mucho de la edad, pero si es un paciente que no cruza los 60 años, no cruza los 65 años y tiene un electrocardiograma sin bloqueos, que son los que más nos pierden en los test de esfuerzo convencionales, uno con pocos recursos podría evaluar al paciente por medio de una prueba de esfuerzo convencional y evaluar capacidad física, evaluar respuesta presora, evaluar respuesta de cronótropa, evaluar síntomas, evaluar cambios del LSD, y si todo eso es positivo y el paciente logra andar 7 e idealmente 10 METs, yo con eso me siento satisfecho y tranquilo con respecto a ello. Ahora, si el escenario es diferente y el electro no es muy interpretable, entonces la herramienta útil actual es una angio-TAC que nos va a mostrar la permeabilidad de los puentes. No nos va a dar funcionalidad, por lo tanto, de nuevo caemos en la utilidad del test de esfuerzo. Quizás la combinación de esas dos técnicas nos podría acercar muchísimo a poder estratificar al paciente.
pero una prueba de test de esfuerzo ya nos da mucha información acerca de qué le podemos exigir a ese paciente y en qué condiciones está. Sí, yo coincido contigo. Un paciente que está asintomático, no tiene angina y tiene un test de esfuerzo con más de 10 METs, usted puede enrolarlo en una práctica deportiva y no va a tener ningún problema en la gran mayoría de los casos. El paciente que por el contrario puede tener angina de esfuerzo, en ese paciente uno va por una prueba o un mivipiriamol o un angiotac coronario desde el punto de vista predictor. Tanto la prueba funcional como la prueba anatómica son más o menos iguales en cuanto a la predicción de evento en ese tipo de pacientes. Acá pregunta la doctora Barleta, ¿cuál es la recomendación para aquella paciente mujer con un cuadro de angina catalogada de INOCA? Es decir, esta angina que tiene una coronariografía en que no tiene lesiones obstructivas significativas. Probablemente ya tenga miedo de ejercitarse. Es de la pregunta dirigida a todo el panel. ¿Qué opinan nuestras expertas? Bueno, Claudita. A ver, en general, bueno, aquí está la experta máxima en patología coronaria de la mujer, así que es difícil responder frente a Mónica, que es la máxima autoridad en esto, pero la patología coronaria de la mujer igual se caracteriza por ser microvascular, por lo tanto no es tan inusual, o yo no me quedaría como diciendo no tiene nada, si está normal. Eso por una parte, y yo diría que las mujeres lo que hemos visto, ¿no es cierto?, es que son las menos derivadas, las que tienen menos acceso, tanto a rehabilitación cardíaca como a ejercicio y a una práctica deportiva, ya sea por sus quehaceres, sus obligaciones en la casa, etcétera, por disponibilidad de tiempo libre. Por lo tanto, yo creo que siempre debe hacerse un esfuerzo especial por incentivar a que las mujeres se adscriban a programas ojalá de rehabilitación cardíaca inicialmente, para poder después prontamente, digamos, como entrenarlas para que estén en posición de poder retomar y hacer ejercicio que más les guste, ¿no? De forma libre, individual. Pero yo diría que ese es como el principal mensaje. La mujer es un foco súper importante de patología coronaria, no olvidarla, hay que priorizarla y tratar de darle todas las posibilidades, tanto de horarias, etcétera, que puedan facilitar el acceso a este tipo de programas. Sí, en relación a eso, y antes que la doctora Acevedo cierre el tema, disculpe, doctor Santeñez, de la cardiopatía de la mujer, obviamente la patología microvascular, el vasoespasmo también, habría que ver si la paciente lo tiene, y bueno, esperar tratamiento médico óptimo, porque eso como no, que las mujeres no tienen cardiopatía coronaria, ya fue, ya está out, ¿ya? Entonces se espera que el médico tratante o la doctora tratante tenga la sabiduría del tratamiento médico óptimo, y si el problema es el miedo, ahí juegan las habilidades blandas de los kinesiólogos, ¿ya? Y es muy importante, como les dije al principio, empatizar con el miedo, validarlo. Tienes toda la razón en tener miedo, ¿cierto? Es una patología cercana a la muerte. Asociar quizás, ojalá que fuera un espasmo esofágico, ojalá, pero si tiene un INOCA y efectivamente hizo alza enzimática, cambio en el electro, pero no tiene obstrucción coronaria, algo hay, ¿cierto? Y una de las principales herramientas es el ejercicio. Como yo le digo a la señora que efectivamente es posible, atendiendo su miedo y por lo tanto que está siendo incluso más cauta en la progresión del ejercicio, ¿ya? Y de esa manera la paciente en este caso se va a ir empoderando de sus síntomas y discriminando cuándo son efectivamente asociadas al esfuerzo, cuándo son hasta crisis de angustia, o efectivamente un espasmo esofágico o vasoespasmo, lo que sea, que se comportan de forma bastante errática. Por lo tanto, bajo ningún punto de vista, dejar que el miedo nos paralice a las dos, que la paralice a ella, pero yo hacerme cargo de esa paciente y invitarla a hacer ejercicio a la medida que ella vaya considerando, para que finalmente sabemos que le va a hacer bien, sea lo que sea, vasoespasmo, microvascular, crisis de angustia, lo que sea, le va a hacer bien. Perfecto. Yo básicamente, yo concuerdo absolutamente con usted y creo que lo más importante en una paciente con un paciente hombre con angina microvascular, muchos diabéticos tienen enfermedad coronaria y además enfermedad microvascular, es la valoración antes de empezar el deporte recreacional, ¿cierto? O empezar el ejercicio. Y es fundamentalmente saber cuándo presenta síntomas y tratar
de ejercitarse bajo ese umbral de isquemia. Y decirle a los pacientes que el umbral de isquemia en el fondo va a mejorar con el ejercicio, va a haber mayor reclutamiento, ¿cierto?, de vasos, puede haber generación de vasos de neoformación, de manera tal de que muchos de estos pacientes mejoran con ejercicio en el caso de la angina microvascular. Si es por espasmo, el paciente tiene que estar bien tratado y en el fondo combinarlo a que por el contrario tiene que hacer ejercicio para que él sepa cuáles son sus gatillantes. O sea, conoce más tu enfermedad, de manera tal de que yo coincido plenamente. Si el paciente haciendo ejercicio está sintomático, podemos premedicarlo. Y en algunos de estos pacientes que tienen mucho espasmo, que son muy sensibles con angina, podemos hacerle una premedicación con un poquito, por ejemplo, de nitratos. ¿Ya? Yo en algunos pacientes les digo que justo se tomen el nitrato antes de ir a hacer ejercicio, de manera tal de tenerlos asintomáticos. Aquí dice, con respecto a las arritmias, que me pareció que era importante preguntarles que algunos, espérate, ¿dónde estaba ahora? Aquí, con respecto a las disciplinas, aquí hay una pregunta de disciplinas de alta intensidad. ¿Cómo deberíamos evaluar a los Ironman cardiópatas y otras disciplinas de muy alta intensidad? En una prueba de muy alta intensidad, una prueba Ya. máxima, de todas maneras. Exacto. Ojalá un CPET para saber si está bien sus umbrales, si está y dónde está el problema, si es más pulmonar o si es más cardiológico, nos entrega esa información. El CPET es una técnica escasa, entonces con un test de esfuerzo máximo orientado, porque sabemos todos que a veces llegan test de esfuerzo al 85% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿cierto? No, llegamos a la meta, fin, y el paciente podría haber dado más, ¿ya? Entonces, si vamos a evaluar a un paciente que va a ser una prueba máxima, y ahí es donde tenemos que conocer la intensidad del deporte que el paciente se está sometiendo, debemos evaluarlo en la capacidad máxima, ¿ya? Para saber efectivamente si el paciente va a ser capaz de rendir, requiere más entrenamiento, y en ese sentido es mejor una prueba de consumo de oxígeno, si está disponible. Perfecto. Sí, eso. Ahora, yo voy a hacer la pregunta, se la hago a ustedes, porque yo tengo mi experiencia, pero es importante que ustedes lo cuenten, si realmente cuánto es la frecuencia en pacientes que están en programas de rehabilitación cardíaca de arritmias malignas. Estamos hablando de arritmias malignas. En la experiencia de ambas, en sus centros. Claudia. Mira, llevo muchos años, desde el año 97, haciendo rehabilitación cardíaca. Afortunadamente no hemos presentado arritmias malignas durante la realización de la rehabilitación cardíaca. En relación a eso, sí, yo creo que lo que ha hecho la Claudia, que también ha trabajado muchos años, nosotros no tenemos telemonitoreo, ¿cierto? Entonces está demostrado también que el telemonitoreo te permite detectar cosas, pero que es más importante una estratificación de riesgo adecuada que la telemonitorización. Si bien es una herramienta buena, ¿cierto? Te ayuda un poco a saber la respuesta y si hay alguna cosa muy chiquita, está completamente correlacionada con que el paciente de mayor riesgo de evento cardiovascular durante el ejercicio, con la escala de la ACVPR, no sé cuál ocupas tú, Claudia, te va a permitir que ese paciente requiera más supervisión, telemonitoreo ojalá, más control agudo, ejercicio progresivo. Entonces, en ese sentido, quizás nos hemos mantenido lejos de estos eventos adversos porque se ha categorizado bien al paciente y esa es la base. Sí. Una cosa importante es que en los pacientes, todos los pacientes, tanto los que van a competir, los que hacen deporte recreacional, o rehabilitación, ejercicio, lo que quieran, van a subir el cerro, es importante que calienten antes de empezar el ejercicio. Y lo otro es que si están en un centro de rehabilitación, descansen antes de partir a su casa, no partan como cohete para la casa, porque muchas de las arritmias suceden en el post-ejercicio. De manera tal de que es muy importante que enfríen en el centro, o bien si van a hacer ejercicio recreacional con otra gente, se queden con sus amigos un rato hasta que hayan vuelto a la calma, la frecuencia cardíaca haya vuelto a la normalidad. Claudia, esta pregunta es para ti. ¿Cuántos centros de rehabilitación cardíaca existen en Chile? Y la pregunta que yo te hago es si sabes algo de la posibilidad de tener en todos un centro de rehabilitación cardíaca en todos los principales, las 15 regiones de nuestro país,
en un futuro? ¿Qué sabes de eso? A ver, no tenemos un número exacto de centros, en realidad son escasos, la rehabilitación cardíaca es muy escasa, existe como única publicación científica, digamos, oficial, está la publicación de Claudio Santibáñez del 2010, que hablaba de 9 centros a nivel del país. Obviamente en nuestro catastro, después de la Sociedad de Kinesiología, tenemos 20 y algo, Rosario, de ahí después tú das el número oficial, porque yo lo tengo hasta hace como 2 años atrás, que no llegábamos a 20 centros a nivel del país. Lamentablemente también se da mucho más en centros privados que públicos, y eso obviamente limita muchísimo el acceso. Hay una gran limitación de acceso tanto geográfico como económico a los programas de rehabilitación cardíaca. Las guías, la última guía de infarto en la actualización realiza la recomendación de rehabilitación cardíaca por sobre no realizarlas. Perfecto. Y bueno, y después vino todo lo que es pandemia, que yo creo que igual disminuyó quizás un poco el impulso que queríamos dar justamente en todos los hospitales, al menos en los grandes hospitales regionales, tener rehabilitación cardíaca. Pero yo creo que esa es una gran deuda que tenemos actualmente aún por desarrollar, que sea accesible, tanto geográfica como económicamente. Claudio, ¿quieres completarla tú? Sí, quisiera comentar que los esfuerzos vienen siendo desde hace muchas décadas de poder promover la rehabilitación cardíaca. Hay una falta de entendimiento, todavía una brecha entre los que tenemos que recetar la rehabilitación cardíaca y los que tienen que recibir la rehabilitación cardíaca, y eso no es una particularidad de nuestro país, sino que es una particularidad de la medicina en general. En general, la medicina, no es por entrar en debates, pero la medicina en sí privilegia lo que es más rentable para el mercado más que para el paciente. Y en ese sentido la rehabilitación cardíaca es un ícono en el sentido de que el principal beneficiado es el paciente, y los costos son los más bajos que se pueden obtener para obtener un muy buen resultado. Y quizás en eso estamos fallando un poco como profesionales completos de la salud o como sociedad. Un catastro actual de los centros de rehabilitación no existe formal. Van apareciendo, van desapareciendo, porque depende mucho del entusiasmo de la persona que está a cargo, y como bien dice Claudia, la pandemia vino a disminuir los números de los centros que estaban funcionando. También han ido falleciendo colegas que han impulsado la rehabilitación cardíaca en nuestro país. Y quisiera hacer un comentario respecto a eso, solo hasta ahí, y quisiera contrapreguntar a Mónica específicamente un tema que me parece que es importante que no se nos escape, que es el paciente con miocardiopatía hipertrófica, porque estas guías hoy en día están privilegiando, están favoreciendo, están diciendo no seamos tan restrictivos con el ejercicio para los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, pero tengamos cuidado en tales o cuales circunstancias. Y eso me gustaría, Mónica, si nos pudieras ayudar a aclarar la película cuando tú tienes al paciente en atención primaria, porque lo vas a tener, y le tienes que decir no hagas ejercicio, y terminas con un paciente obeso, sedentario, que muchas veces fuma, y cambias una enfermedad supuestamente maligna, porque no hemos terminado de conocer la miocardiopatía hipertrófica, por una enfermedad que claramente es mucho más dañina. ¿Sabes qué? Que aquí, Rosario, tienes tu presentación para que pongas esa diapo. Yo a Rosario le dije que sacara las de miocardiopatía hipertrófica porque me pareció que es un tema que es muy de especialista, es muy discutido entre el cardiólogo clínico y el cardiólogo electrofisiólogo. ¿Por qué? Porque en el paciente con miocardiopatía hipertrófica se requiere una valoración de riesgo, ya del riesgo aquí de muerte súbita, que es un riesgo real en el fondo, y que el paciente tenga un síncope en el ejercicio es un riesgo real. Se necesita una valoración
que va mucho más allá de una prueba de esfuerzo, va en el fondo en una categorización, ¿cierto?, con una resonancia, para ver si tiene realce tardío, no tiene realce tardío, por un holter de arritmias, si tiene arritmias ventriculares malignas, si no tiene, de manera tal de, y si tiene en el fondo, es una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, en el caso que va a tener mucho más riesgo, o es no obstructiva, en que tiene mucho menos riesgo. Rosario, ¿la tienes ahí para compartir o es muy difícil? Como para que pongas la diapositiva. diapositiva como la categorización del riesgo en miocardiopatía hipertrófica. La voy a volver a recuperar, Ya. pero ahí se las muestro. Pero esa es mi posición, o sea, en miocardiopatía hipertrófica yo soy un poquito más, más picky, más selectiva en quienes mando a realizar, y creo que estos pacientes siempre deben empezar en un programa de rehabilitación cardíaca. ¿Por qué? Para que pierda el miedo el paciente y para que pierda el miedo también el cardiólogo, porque muchas veces nos da un poquito de susto al principio mandar a este tipo de pacientes. Perfecto. Ahora, por mientras Sí. que la Rosario lo pone, ¿qué opinan de darle estos suplementos a pacientes sarcopénicos que están operados, que tienen un bypass coronario y que se van a enrolar en una práctica de ejercicio de deporte, darle estos suplementos alimenticios? Eso con leucina, aquí lo nombraron. Yo creo que eso es más de nutricionista, pero no sé si Sí. ustedes se los indican a los pacientes, Claudia. No, justamente iba a mencionar eso, que en general en rehabilitación cardíaca hay un equipo interdisciplinario de profesionales que está, y en general eso se define más bien con la nutricionista o el médico. En general nos apoyamos así. Ya, ahí está la Rosario. Yo creo que es súper bueno mostrarla, Rosario, ya que en el fondo Claudio hizo la pregunta. Se cerró. Va. Sí. Sí. En todo caso, nosotros en el programa de rehabilitación de la Católica, que todavía está cerrado por el momento post pandemia, nosotros tenemos la evaluación de los pacientes en rehabilitación cardíaca, cardiópatas, que tienen que ser evaluados por la nutricionista, y la nutricionista les da una pauta de alimentación. En general pueden usar estos suplementos que son hiperproteicos si es que los necesitan, pero no estos polvos que venden y que les cobran una barbaridad a los pacientes, sino que una alimentación, a lo mejor dándole más clarita de huevo solamente a los pacientes, usamos más eso que estos otros derivados con leucina y con esas cosas como el HMD del Ensure, etcétera. Sí, en general la nutricionista recomienda, y los nutricionistas, una alimentación integral, completa, es más económico, y no sería necesaria una suplementación, a no ser que sea estrictamente necesario. Y ahí es donde uno tiene que hacer el corte, más que nada el equipo de nutrición. Ahí están las recomendaciones, doctora, sobre miocardiopatía hipertrófica, y que lo que dice la guía más que nada es que es muy... se tiene más miedo de lo que en realidad daño que causa. Entonces el doctor tiene razón en eso, pero tiene que ser muy supervisado para que comenzar a hacer ejercicio físico. Por lo tanto, por lo menos seguimiento anual, dicen. ¿Ya? Sí, yo diría que en todos estos pacientes nosotros les hacemos un ecocardiograma, los pacientes están categorizados con una resonancia nuclear magnética si tienen o no realce tardío, con un holter de arritmias si tienen o no arritmias ventriculares malignas, y cómo es la tolerancia a un test de esfuerzo, de manera tal de que ahí uno lo categoriza, pero no están excluidos de hacer ejercicio, ¿ya? No están excluidos, de manera tal de que uno los puede incorporar. De hecho, hay varios que han demostrado en la parte de la práctica deportiva con un DAI, ¿cierto? Que sí, la mayor cantidad de descarga no se produce durante el ejercicio. No, ¿ya? No es un desencadenante de arritmias malignas. Y ojalá nuevamente volvemos a que el paciente se someta a un programa de rehabilitación cardíaca, evalúe su tolerancia, evalúe su capacidad funcional, la vaya desarrollando nuevamente, después de pasar por este gran susto de este diagnóstico catastrófico, y vuelva a retomar la práctica deportiva, porque como el doctor dice, nos salimos de una para entrar en otra. Exacto, y decirle al electrofisiólogo que por favor el paciente lo vamos a entrenar entre esta frecuencia cardíaca y esta frecuencia cardíaca para que el DAI no se le active, de manera que eso es lo más importante. Finalmente, para ir terminando, la última pregunta, y esta pregunta es una pregunta así como
que es obvia, pero que yo no la sé, así que vamos a ver si usted la sabe. Primero voy a hacer una felicitación al colega que trabaja en un hospital periférico cerca de Temuco y acaban de abrir ellos un programa de rehabilitación, así que todas mis felicitaciones y las del grupo. Dice, ¿existe alguna experiencia de liga deportiva o campeonato en Chile para pacientes cardiópatas? Yo no conozco. No. Y Yo me no parece conozco, una yo genial creo que idea. Kaplan puede haber hecho algún tipo de actividad de carrera, de trote o algo así. Kaplan es bien movido en ese sentido, la fundación que está en Viña. Ellos son bien activos. Sí, pero como liga, no No. existe, no Bonito existe proyecto. una liga de fútbol. Temuco la va a empezar. Claro, Pero la van a empezar. yo creo que es una excelentísima idea, de manera tal de que los colegas que la quieran empezar, yo creo que es una muy, muy buena idea. Yo sé que hay un oftalmólogo, que es un paciente que está trasplantado de nuestra institución de la Católica, que él tenía un grupo de pacientes ya en que que estaban en el fondo ejercitándose y eran promotores de la rehabilitación cardíaca. Se llama Ya Deportistas Trasplantados. Sí, ese grupo lo conozco y ese grupo es un grupo de trasplantados cardíacos que hacen ejercicio y están por el ejercicio. Otro tipo de liga no conozco, pero es una excelente idea. Oye, Sí. yo les Ahora, quiero dar las gracias. Mónica, disculpa. Perdona. Mónica, solo para como idea que, bueno, el fútbol igual es un deporte de alta exigencia por los piques que tiene eventuales, entonces igual debiera ser, al menos en una liga, al menos de forma inicial, algo menos, un poco guiado o menos competitivo. Ahora a mí me pasa un poco, mis hijos, mi marido son futboleros y yo siento que un hombre ve la pelota y corre y le importa nada. Entonces, en ese sentido también habría que tener ahí quizás exigencias de, por ejemplo, un test de esfuerzo de 10 METs o más, 10, 11 METs, que es lo que sabemos que exige aproximadamente el fútbol. ¿Ya? Oye, pero yo los voy a invitar, aprovechando acá que tenemos a dos expertas, dos magíster, una en fisiología del ejercicio, la otra en salud pública, que tenemos a Claudio, a que este año en el Congreso de Cardiología se pueda hacer una corrida o un partido de fútbol entre los cardiólogos y sus pacientes operados, angioplastiados, porque a lo mejor van a ganar los pacientes. Ahí sí En que una lo de van a esas- mandar a rehabilitación para tener ventaja. Sí. Exacto. Oye, Sí. les agradezco a todos, ha sido súper entretenido. Por favor, súbanse al carro del ejercicio, cateten a sus kinesiólogos en sus hospitales respectivos. Le agradezco a Claudio el haber propuesto este tema, a la Xochicar, le agradezco a la Rosario, le agradezco a Claudia y le agradezco a los 251 pacientes, llegamos a 300 y tanto hoy día, que todavía están aquí conectado. Así que 1.000.000 de gracias y los invito a seguir viendo estos webinars de la Xochicár. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas Muchas noches. gracias. Feliz mes del corazón para todas y todos. Gracias a todos. Gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias.